Una grata noticia se suma a los logros académicos y de investigación de nuestros docentes y estudiantes sanmarquinos. Esta vez Cochabamba, Bolivia fue el lugar donde se reunió la comunidad científica y naturalistas apasionados por la fauna herpetológica y su protección, para participar en el 12º Congreso Latinoamericano de Herpetología, entre quienes se encontraban los integrantes del grupo de investigación de limitación de la biodiversidad de especies y macroevolución del bioma. Es una reunión como bien lo menciona, de los países de Latinoamérica. Se reúnen a una distancia de años para comunicar las principales investigaciones de los países que se están presentando. De hecho, viene gente con mucha experiencia y también alumnos nuevos, tesistas de pregrado y posgrado, a intercambiar información y conocimientos con investigadores ya de mucho más peso y experiencia. Precisamente este evento internacional fue el escenario ideal para presentar el hallazgo de una nueva especie de lagartija como resultado de la investigación de campo realizada por el ahora magíster Alejandro Mendoza, egresado de la Maestría de Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas del posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas. Un caso bastante particular dentro de la tesis es que se describió una especie de lagartija, una especie de Stenocercus. No es una lagartija pequeña, escondida, o no es un sapito pequeño, difícil de encontrar. Es una lagartija más o menos grande, es una lagartija que estaba al lado, o la zona, digamos, de mayor población que encontramos, estaba al lado de cultivos donde estaban aplicando insecticidas, zonas donde estaban justamente quemando y con casas muy cerca. Incluso una de estas lagartijas se encontró en la chacra o los cultivos de la casa de campo de mis padres, encontrado por mi hermano menor. Bueno, menor ahorita ya tiene más de 18, pero él cuando tenía menos de 15 años se encontró la lagartija, me la mostró y yo me quedé así como que yo la he buscado tanto y tú la encuentras. Pero lo particular es esto, ¿no? En lugares tan poblados, lugares con tanto impacto, y que el impacto está avanzando, que no hay, digamos, señales de que se va a detener, se encontró una lagartija y que es una especie nueva. Entonces, si eso pasa ahí, en ese lugar, ¿qué más no estará pasando en zonas donde se evalúa menos? Entonces, ese fue es un ejemplo de la importancia de este trabajo. Justamente que hay que mapear una zona por completo, con información que ya está disponible, y esto nos va a decir qué zonas debemos buscar, porque justamente hay zonas que están expuestas a muchos peligros, muchos daños, muchos impactos, y no sabemos si ahí, como este caso, hay una especie no conocida para la ciencia. Y si se pierde eso, nunca se supo de la especie, nunca se tuvo conocimiento de que ahí había una especie de lagartija que solo está ahí, o un sapito que solo está ahí, y simplemente por no terminar o completar esos estudios, nadie la conoció. ¿Cuál es el hábitat en el que vive esta especie descubierta? La descripción de la especie es un artículo formal científico que se ha trabajado con los integrantes del grupo previo a la exposición. De hecho, ya tiene algunos tiempos de ser publicado. De hecho, en la zona donde he trabajado, Alejandro, se han descrito 2 nuevas especies, ¿sí? Y todas viven en un ambiente desértico extremo, digamos. Están adaptadas a características del ambiente donde tenemos una aridez muy radical. De hecho, el desierto costero peruano es uno de los desiertos más áridos, más secos, si se puede decir así, donde nunca llueve en la práctica, y que es mucho más desértico que cualquier desierto o que se llame desierto en otras partes de Latinoamérica. Cuando hablamos de desierto en Brasil o en México, uno va al desierto y tiene arena, tierra y mucha vegetación. Aquí nuestro desierto, cuando alguien de afuera viene, se sorprende mucho porque es literalmente cero vegetación en la mayoría de las zonas. Entonces, estas especies están adaptadas una de ellas a vivir justamente en estas zonas con casi nada de vegetación, muy poquita humedad, en el desierto propiamente dicho, y la otra está adaptada a los valles de ríos que están llegando de la sierra hacia la costa, donde hay una vegetación muy localizada y hay una vegetación muy estacional también, que está muy puntual en estos valles y que
ellos aprovechan este hábitat muy particular para poder existir y estar presente. Cabe destacar que este hallazgo se realizó durante los trabajos de campo propios del proyecto de tesis de posgrado Áreas prioritarias para conservación basada en la diversidad de anfibios y reptiles en el departamento de Ica, lo cual también permitió la publicación de 2 artículos científicos previos a la sustentación de la tesis. Nos referimos al artículo científico publicado en la Revista Peruana de Biología, que lleva por título Anfibios y reptiles del departamento de Ica, con comentarios sobre su distribución, y al segundo artículo publicado en Salamandra German Journal of Herpetology con el título A New Species of the Genus Stenocercus from the Peruvian Pacific Coast. El asesor de esta investigación, el doctor César Aguilar Puntriano, jefe del Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural, destaca el aporte científico de este trabajo. Hay aportes muy importantes. Uno, por ejemplo, es que hemos descubierto especies nuevas. Hemos descubierto una especie nueva. Hay especies que todavía queremos investigar un poco más, que ya salían de los objetivos de la tesis de Alejandro, pero están ahí, o sea, son material que todavía nosotros podemos seguir investigando, ¿no? Hemos tenido nuevos registros de especies que estaban más al norte, o sea, solo se conocían hasta Lima, pero con este trabajo de campo hemos podido llegar a conocer mejor su distribución en el departamento de Ica. Por ejemplo, había ranas que son ranas que se consumen, son ranas que también las encontramos en el departamento de Ica. Entonces hemos encontrado sitios donde estaban estas ranas, ¿no? Que entonces son importantes para la conservación. Entonces eso, por ejemplo, es algo que también yo expuse en este congreso de Cochabamba, ¿no? Entonces mis colegas también, era algo interesante que en Perú se estaba teniendo nuevos registros de un grupo de ranas que están siendo muy amenazadas porque se las consume, porque pierden hábitat, porque les ataca el hongo, toda una serie de amenazas que hacen que este grupo de ranas esté en situación bien vulnerable, ¿no? Entonces, estos nuevos registros que nosotros encontramos, gracias al apoyo a los fondos que obtenemos por la investigación, fue muy importante, ¿no? Entonces, eso inmediatamente se publica en revistas de buen perfil. Entonces, algo que me ha sucedido con Alejandro y que espero que me suceda con otros tesistas también es que no solamente terminó su tesis y sustentó, sino que antes de que sustentara ya habían 2 trabajos publicados como producto de su trabajo de investigación. ¿Cuál es la importancia de este logro del equipo de herpetólogos sanmarquinos en este congreso internacional? En esta premiación nosotros hemos obtenido este reconocimiento de esta investigación de Alejandro, entonces es un gran mérito para esta investigación, para el grupo de investigadores y en general yo diría para el grupo de herpetólogos peruanos, ¿no? Yo creo que es importante, además de lo que ya se han mencionado, porque la tesis de Alejandro ha podido juntar 2 tipos de temas que normalmente trabajamos en biología. Una parte que trabaja César, que ha mencionado, tratando de describir una nueva especie, reportar y contar que tenemos algo novedoso, una nueva especie que nadie conocía para la ciencia. Pero además, el otro enfoque, que es más ecológico y de conservación. Entonces, esta tesis ha tenido esos 2 componentes que se han integrado, no es frecuente. Entonces, yo creo que ese es un plus de la tesis, un plus de Alejandro y un plus del grupo de investigación que está reuniendo investigación, digamos, tradicional y que es muy importante realizar, que se realiza en el museo, en los museos del mundo en general, describiendo especies, dando a conocer una especie nueva para el mundo, pero además poniendo en valor esa información, generando una estrategia para poder conservar estas especies. Entonces, ese es un nexo muy importante que como grupo tenemos, de un trabajo de descripción de especies y un trabajo de ecología y conservación para aplicar esta información no solo en congresos, no solo en artículos científicos o tesis, sino como una herramienta para gestionar y mejorar el estado de conservación de estos organismos que nos interesa tanto estudiar, ¿no?
Finalmente, el magíster Mendoza llama a la reflexión a los investigadores sobre la necesidad de incluir en sus papers el aspecto de la conservación de las especies que habitan nuestro territorio. Como herpetólogo, que es básicamente el especialista en reptiles y anfibios, que se hace estudios y lo mejor es las publicaciones dentro de ello, recomendaría que en las diversas, digamos, dentro de la herpetología, en las diferentes tendencias, esa taxonomía, delimitación de especies, evolución, siempre agreguemos ese plus de ir un poquito más allá y decir cómo utilizamos esto para conservación, cómo lo utilizamos para, aparte de tener un descubrimiento, ya sea el índole que sea, en las diferentes especialidades o áreas dentro de la herpetología, dejar ese plus de decir cómo nos sirve esto para poder conservar ya sea una área o una especie, porque este pequeño capítulo, sección que uno puede agregar, va a servir de mucho a algunas entidades ejecutoras o que toman decisiones y esto nos va a ayudar a conservar las zonas donde estamos descubriendo más cosas interesantes. Entonces yo creo que eso, que todo estudio debe derivar en un pequeño capítulo y decir, todo este estudio que hice te puede servir para hacer esta medida de conservación o te va a servir de base para seguir en estas etapas de conservación, ya sea de la zona o de la especie. Yo creo que con eso después se puede hacer una compilación por las entidades y esto va a ser de gran ayuda para poder conservar lo que tanto amamos los herpetólogos, los reptiles y anfibios. Cabe destacar que este evento fue organizado por la Asociación Boliviana de Herpetología y el Centro de Biodiversidad y Genética de la Universidad Mayor de San Simón, el mismo que se realizó del 30 de octubre al 3 de noviembre del presente año y en modo presencial.